Impacto de una intervención educativa sobre infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios. Integrantes: Miriam Llanes, Nelson Peña, Melanie Llanes, Carolina Praño y Abigail Guaraca. Introducción. Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un importante problema de salud pública a nivel mundial debido a su elevada incidencia. Las complicaciones que pueden generar y su impacto en la salud física, psicológica y reproductiva de la población. La Organización Mundial de la Salud estima que cada día se producen más de 1 millón de nuevos casos de ITS curables, afectando principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, quienes representan uno de los grupos con mayor vulnerabilidad debido al inicio temprano de la vida sexual. Las prácticas sexuales de riesgo y el desconocimiento sobre las medidas de prevención. En el contexto universitario, los estudiantes se encuentran en una etapa de transición caracterizada por una mayor autonomía en la toma de decisiones y la adopción de conductas que pueden incrementar el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Factores como la falta de información científica, el uso inconsistente del preservativo, la existencia de mitos y creencias erróneas, así como el limitado acceso a programas de educación sexual, contribuyen a la persistencia de estas infecciones. Planteamiento del problema. Las infecciones de transmisión sexual continúan representando uno de los principales desafíos para los sistemas de salud, debido a su alta frecuencia y a las consecuencias que generan cuando no son diagnosticadas y tratadas oportunamente. Estas infecciones pueden ocasionar infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica, complicaciones durante el embarazo, transmisión vertical y un mayor riesgo de adquirir el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. En ese sentido, surge la necesidad de determinar el impacto que tiene una intervención educativa sobre el nivel de conocimientos de los estudiantes universitarios respecto a las infecciones. Problemática permitirá conocer la efectividad de las estrategias educativas como herramienta de promoción de la salud y servirá como base para el desarrollo de programas preventivos dirigidos a esta población. Infecciones de transmisión sexual en el nivel de conocimientos de los estudiantes. Como objetivo de la investigación tenemos el objetivo general, que es analizar el impacto de una intervención educativa sobre las infecciones de transmisión sexual en estudiantes universitarios en la UPS Ecuador Pichincha 2026. Tenemos los objetivos específicos, que es determinar el nivel de conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes universitarios a través de un pretest estructurado. Tenemos que implementar una intervención educativa sobre infecciones de transmisión sexual, enfocadas en contenidos de prevención, factores de riesgo y conductas de autocuidado para promover la responsabilidad y la salud sexual dentro del contexto universitario. También tenemos evaluar el impacto de la intervención educativa por medio de un formulario digital, comprobando el nivel de conocimiento y la percepción de peligro antes, después de la intervención de los estudiantes. Tenemos la justificación. Ya, en la justificación tenemos tres perspectivas, que es la social, la profesional y la académica. En el contexto social tenemos las ITS son un importante problema de salud pública que afecta principalmente a los jóvenes. Tenemos también que la investigación promueve la educación, el autocuidado y la prevención para reducir enfermedades y proteger la salud sexual y reproductiva. Esto es más enfocado, lo social es más enfocado ya que en el Ecuador existen tabús, y esto genera un problema ya que los jóvenes no se comunican y tienen una desinformación. En lo profesional, el profesional de enfermería tiene un papel fundamental en la prevención de enfermedades y la promoción de salud. Este estudio fortalece las competencias de enfermería para diseñar y ejecutar programas de educación en salud sexual. Además, demuestra que las intervenciones educativas son herramientas eficaces para mejorar la práctica clínica comunitaria. En lo académico tenemos que se basa en el modelo de promoción de salud de Nola Pender y en un diseño cuantitativo que permite identificar brechas de conocimientos y percepción del riesgo. También tenemos que sus resultados servirán de apoyo para desarrollar políticas, talleres, programas y políticas de promoción de la salud dirigidas a los estudiantes. En resumen, esto quiere decir que la investigación beneficia a los estudiantes, fortalecen el labor de enfermería y aportan información útil para mejorar las estrategias de educación sexual en el ámbito universitario. Ya, tenemos los antecedentes investigativos.
Las ITS representan un grave reto de salud pública relacionado con la escala de conciencia del peligro y prácticas sexuales sin protección. Tenemos tres contextos: contexto global, el regional que es en Latinoamérica y el contexto nacional que es en Ecuador. En el contexto global tenemos que la OMS señala que las ITS representan un grave reto de salud pública, vinculando su incremento en la escasa conciencia del peligro y prácticas sin protección. Esto quiere decir que existen personas que no miden el peligro o los riesgos que puede llegar a tener una práctica sexual sin protección. También en los estudios internacionales, en el 2025, evidencia que el simple dominio de contenidos teóricos en las aulas no se traducen de manera efectiva en cambios conductuales duraderos. Esto quiere decir que ya que uno tiene el conocimiento, no quiere decir que cambie su conducta, ya que necesitamos del aporte de la persona, de la conciencia de cada persona. Tenemos en el contexto regional, que es en Latinoamérica. En Brasil y en Colombia se identificó prácticas de alto riesgo y uso inconsistente de métodos de barrera. Esto quiere decir que hay jóvenes que no conocen o no son conscientes de un uso correcto de un método de barrera y puede llegar a complicaciones más graves. En Cuba, en el 2022, evidenció una bajísima percepción de vulnerabilidad en los jóvenes universitarios. Esto quiere decir igual que los jóvenes no son conscientes de los vulnerables que pueden llegar a ser. En el contexto nacional tenemos que en el 2023 describen un nivel de conocimiento de medio a bajo frente a la prevención y diagnóstico oportuno. Eso quiere decir que se han hecho estudios para evaluar el conocimiento de los estudiantes, pero igual, no porque tengan el conocimiento lo pueden poner en práctica. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el marco teórico, que para explicarles esto en sí constituye sobre una base científica y conceptual del estudio, que en sí en este apartado vamos a analizar lo que son los antecedentes de las infecciones de transmisión sexual, al igual que las características principales, factores de riesgo, las medidas de prevención y la importancia del conocimiento, al igual que la percepción del riesgo en los estudiantes universitarios, que para esto tenemos estos elementos que nos permiten comprender por qué es necesaria una intervención educativa en esta población. Por ello iniciamos con los antecedentes, que en sí, a nivel mundial, las infecciones de transmisión sexual continúan siendo un problema importante dentro de la salud pública. Esto es especialmente en adolescentes y en adultos jóvenes. Además de que en esta población se encuentra una etapa en la cual puede iniciar o consolidar su vida sexual, pero no siempre posee una información suficiente para tomar unas decisiones que sean responsables. Además de que todavía existen dificultades relacionadas con el uso incorrecto del método anticonceptivo. Y al igual del reconocimiento de las formas de transmisión de las formas de transmisión de las infecciones de transmisión sexual. Por lo que en sí, en Latinoamérica, el problema también está relacionado con los factores sociales y culturales, como los tabúes, ya que la vergüenza puede hablar sobre la sexualidad, al igual que las creencias que son erróneas y la limitada educación sexual preventiva, por lo que en sí, por esta razón, aunque algunos jóvenes tengan conocimientos básicos, no siempre los aplican dentro de su vida cotidiana, por lo que en sí, dentro del contexto universitario que es en este caso, todavía existen vacíos de información y una baja percepción del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estudiantes pueden pensar que por encontrarse con una institución de educación superior ya poseen conocimientos suficientes, pero sin embargo no garantiza que estos adopten prácticas sexuales que sean seguras. Bueno, en cuanto a generalidades de las infecciones de transmisión sexual, tenemos aquí cuatro
No, aquí tenemos las infecciones de transmisión sexual que son producidas por diferentes agentes. Estos son principalmente por bacterias y virus y parásitos. En sí, su principal forma de transmisión ocurre mediante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales, ya sean sin protección. Eh, También de que algunas también pueden transmitirse por el contacto de sangre, ya que ésta se encuentra contaminada, o de igual manera de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia, o dependiendo del tipo de infección. Más que todo, este es un aspecto importante, ya que muchas infecciones de transmisión sexual pueden ser asintomáticas. Esto significa que una persona puede estar infectada y transmitir la enfermedad sin presentar signos o síntomas. Por este motivo es que la ausencia de síntomas no significa necesariamente que la persona esté libre de una infección de transmisión sexual. Eh, bueno, de igual manera tenemos aquí lo que son los factores de riesgo, que para esto tenemos en los principales se encuentra el inicio temprano a una vida sexual. Esto es debido a que puede producirse sin una adecuada preparación o educación sexual. También de que se encuentran, pueden encontrar múltiples parejas sexuales o también el uso inconsistente de lo que es el preservativo. En este último caso, no basta solo con utilizarlo ocasionalmente, sino que también debe emplearse correctamente desde el inicio hasta el final en cada relación sexual que mantenga la persona. Para esto tenemos de igual manera otros factores que son la desinformación, ya que las creencias erróneas y la baja percepción de riesgo, por ejemplo, digamos que una persona puede pensar que no existe peligro porque conoce bien a su pareja y porque no observa síntomas, pero sin embargo, estas ideas pueden aumentar mucho más el riesgo al contraer una infección de transmisión sexual. Además de que hay el miedo al rechazo, la estigmatización y los tabúes, por lo que en sí esto puede provocar que los jóvenes no busquen una orientación adecuada y no acudan oportunamente a los servicios de salud. Bueno, de igual manera tenemos lo que es la prevención integral, que aquí dentro de esto tenemos que es necesaria una intervención integral. ¿Por qué? Porque esta comienza con una educación sexual basada en información científica, clara y libre de prejuicios. También de que es otra medida fundamental, ya que el uso correcto y consistente del preservativo funciona como un método de barrera y disminuye el riesgo de poder contraer una infección de transmisión sexual. Además de que también se incluye lo que es la vacunación contra el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque contribuye a poder prevenir infecciones producidas por tipos de VPH que son asociadas a diferentes lesiones y enfermedades. De igual manera que la prevención también comprende la realización de pruebas diagnósticas, como son las pruebas de VIH, sífilis, y además de una atención oportuna en los servicios de salud. El último tenemos que es el conocimiento y percepción de riesgo, que bueno, en este el conocimiento permite que los estudiantes identifiquen las formas de transmisión, al igual que los síntomas, las complicaciones, las medidas preventivas. Pero, sin embargo, tener información no siempre garantiza que estos modifiquen su comportamiento. Por lo que para que el conocimiento produzca un verdadero cambio, debemos de que el estudiante debe conocer que también está expuesto a adquirir una infección de transmisión sexual, que esto se denomina como percepción del riesgo en sí, ya que cuando una persona comprende la vulnerabilidad que ésta tiene, y reconoce la gravedad de las consecuencias, existe una mayor posibilidad de que utilice el preservativo, que se realice pruebas diagnósticas, al igual de que busque una atención profesional y adapte prácticas sexuales que sean seguras. El cuadro de variable. Em,
el cuadro de variable tenemos lo que es independiente, el dependiente. Eh, en en la independiente tenemos que se define como un programa pedagógico e interactivo importado a los estudiantes y comprender las dimensiones de aspectos generales y estrategias de autocuidado, midiendo indicaciones como el número de secciones ejecutadas y la asistencia bajo la escala nominal. Aquí tenemos lo que son las dimensiones, los indicadores y la escala de medición. Tenemos el variable dependiente, que es un nivel de conocimiento sobre la ITS, que esto evalúa la dimensión cognitiva, es decir, el grado de la información sobre la etiología y vías de transmisión y síntomas y complicaciones que se mide a través de esta identificación de tipos de ITS y vías de cognitivo. Tenemos lo que es la valoración, que corresponde y mide, y sobre la susceptibilidad y contagio y la gravedad de las secuelas. Se evalúa con indicadores y autopercepción de vulnerabilidad y peligro bajo escala ordinal de alta, baja y media. Bueno, aquí tenemos lo que es en sí el marco metodológico, que aquí vamos a explicar cómo seguimos para desarrollar la investigación y al igual que el evaluar el impacto de la intervención educativa sobre los estudiantes universitarios acerca de infecciones de transmisión sexual. Que para esto en sí esta metodología se organiza en 5 elementos, lo que sería el enfoque, el diseño, la muestra, el instrumento y el análisis. Bueno, vamos primero a iniciar por lo que es el enfoque, que aquí nuestro estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo y un paradigma positivista. Em, este se eligió en el enfoque cuantitativo porque la investigación busca obtener datos numéricos que puedan ser medidos, organizados y comparados de una manera objetiva. Además de que específicamente se evaluaron 3 aspectos. Primero, el nivel de conocimiento sobre las infecciones de transmisión sexual, considerando temas como sus tipos, formas de transmisión, signos, síntomas, complicaciones y al igual que las medidas preventivas. En segundo, se evalúa la percepción de riesgos frente a las intervenciones de la, frente a las intervenciones de infecciones de transmisión sexual. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si los estudiantes reconocen que también pueden estar expuestos a adquirir una infección y si comprenden la gravedad de sus posibles consecuencias. Además de que el estudio se fundamentó en el paradigma positivista porque se analizó la realidad mediante una información observable, medible y verificable. Esto procurando mantener objetividad durante la recolección de los datos y el análisis de estos. Les voy a hablar sobre el tipo y diseño del estudio, que para esto nuestra investigación busca en sí analizar el efecto de una estrategia educativa sobre las infecciones de transmisión sexual en un grupo determinado de estudiantes universitarios. Que bueno, para esto en primer lugar en sí corresponde a una investigación que es de tipo aplicado. ¿Por qué? Porque esta no se limita únicamente a describir en sí el problema, sino que propone una acción concreta para contribuir a su solución. Por lo que en sí, en este caso, se implementó una intervención educativa con la finalidad de fortalecer los conocimientos y la percepción del riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes, que en sí, en cuanto al nivel, la investigación en sí es descriptiva y explicativa. Esta es descriptiva porque permite identificar y caracterizar la situación inicial
de los participantes, además de que especialmente sus conocimientos, su percepción del riesgo, de igual manera las necesidades educativas que estos tienen. Además de que también es explicativa porque busca determinar si los cambios observados de la intervención se relaciona con la estrategia que fue aplicada. En respecto a la modalidad que se aplicó, el estudio en sí es de campo y documental. Esta es de campo porque los datos fueron obtenidos directamente de los estudiantes mediante la aplicación de un cuestionario dentro del entorno universitario. Además de que esta es igual documental porque la investigación se fundamentó en artículos científicos, libros, documentos académicos y fuentes relacionadas con la prevención de infecciones de transmisión sexual. De igual manera tenemos lo que es población y muestra, que aquí en sí la población y la muestra de investigación fue desarrollada en la Universidad Politécnica Salesiana en la sede de Quito. Esta población estuvo en sí conformada por estudiantes universitarios pertenecientes al contexto institucional seleccionado. Esta población fue considerada porque los jóvenes universitarios pueden presentar necesidades educativas relacionadas con la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Eh, el reconocimiento de los factores de riesgo y la adopción de conductas de autocuidado. Además de que para seleccionar a los participantes se utilizó un muestreo no probabilístico por convivencia. ¿Esto qué significa? Significa que los estudiantes no fueron elegidos mediante un sorteo al azar, sino considerando su disponibilidad. Además de que de igual manera se consideró su accesibilidad y la voluntad de participar durante el periodo de recolección de datos, que en sí, además de esto, cabe recalcar que la participación fue voluntaria y estuvo condicionada por la aceptación del consentimiento informado. De esta manera, se respetaron principios éticos como lo es la autonomía, la confidencialidad y el derecho de cada estudiante a decidir si formaba parte de este estudio. Además de que inicialmente se contó con una base de 60 estudiantes, pero sin embargo, la muestra efectiva estuvo constituida por 56 participantes, quienes aceptaron voluntariamente participar y proporcionarnos información válida para el análisis. Esta diferencia se produjo porque dos estudiantes indicaron que no aceptaban participar. Entonces hubo otros participantes que respondieron a la pregunta correspondiente del consentimiento informado que sí deseaban participar. Por esta razón, los registros no fueron incluidos en este análisis. Bueno, de igual manera les voy a hablar sobre técnicas e instrumentos que en sí, bueno, una vez ya definida la población y la muestra, eh, voy a explicar la forma en la que se recolectó la información necesaria para poder desarrollar la investigación, que en sí, en primer lugar, es importante diferenciar la técnica del instrumento, ya que la técnica corresponde al procedimiento general utilizado para obtener la información, mientras que el instrumento es la herramienta específica mediante la cual se registran las respuestas de los participantes. Que para esto tenemos la técnica de recolección, que en esta investigación se utilizó una técnica de una encuesta estructurada. Esta es denominada estructurada porque todas las preguntas fueron previamente elaboradas, organizadas y presentadas en el mismo orden para todos los estudiantes. Esto en sí permitió que los participantes respondieran bajo condiciones similares y posteriormente obtener sus respuestas. En sí, esta encuesta fue adecuada para el estudio porque
permitió recolectar datos de manera rápida, uniforme y al igual que objetiva, especialmente sobre aspectos como los conocimientos, la percepción al riesgo y las conductas preventivas frente a las infecciones de transmisión sexual. El instrumento utilizado, como instrumento, aquí tenemos que se empleó el cuestionario digital. Este aplicado mediante un formulario en línea, en el cual este cuestionario estuvo conformado por un total de 31 preguntas. De estas, 5 corresponden a preguntas generales y 26 estuvieron directamente relacionadas con variables de la investigación. Por lo que en sí las preguntas generales en sí permitieron conocer algunas características de los participantes, mientras que las preguntas de investigación sirvieron para poder evaluar los conocimientos y la percepción del riesgo frente a las intervenciones de transmisión sexual. Por lo que en sí tenemos ciertas dimensiones evaluadas, que esta se organizó en 3 dimensiones principales, que la primera es que evalúa los conocimientos sobre las infecciones de transmisión sexual. En la segunda dimensión evaluamos la percepción del riesgo, mientras que en la tercera el impacto a la intervención educativa. Por lo que en sí tenemos que esta aplicación digital nos permitió en sí organizar automáticamente las respuestas, reducir los errores en el registro de la información, al igual que facilitar posteriormente un análisis estadístico. Bueno, ahora les voy a hablar sobre técnica de análisis, que para esto, después de haber recolectado la información mediante el cuestionario digital, se procede a la organización y procesamiento y análisis de los datos. Que para este proceso en sí para este proceso se nos permitió registrar las respuestas, ordenar la base de datos, al igual que realizar cálculos estadísticos para poder elaborar los gráficos respecto a las respuestas. Por ello, antes de iniciar el análisis, se revisan los formularios para poder comprobar las respuestas que estuvieran completas y que los participantes hubieran aceptado el consentimiento informado. Posteriormente a ello, cada respuesta fue organizada y codificada dentro de una base de datos, por lo que en sí tenemos de igual manera lo que son frecuencias absolutas, que esto es en sí el como primer procedimiento se calcularon las frecuencias absolutas, que estas representan una cantidad exacta en que se seleccionó cada alternativa de respuesta. Por ejemplo, si 40 estudiantes reconocieron correctamente una forma de transmisión de las infecciones de transmisión sexual, en sí la frecuencia absoluta de esta respuesta sería de 40. Bueno, de igual manera tenemos lo que son porcentajes, ya que después de los cálculos, los porcentajes nos permitieron conocer qué proporción de la muestra representaba cada respuesta. En sí, estos porcentajes nos facilitaron la interpretación de los resultados porque permitieron identificar cuántos estudiantes presentaban un nivel alto, medio o bajo de conocimientos y percepción de los riesgos. Por en sí, para darles un ejemplo, digamos, si es que hay 28 de los 56 participantes seleccionaron una respuesta, este sí representa el 50% de la muestra, por lo que en sí podemos hacer el análisis ante esta respuesta y con su respectiva gráfica. Ahora vamos a hablar sobre los análisis de resultados. En esta sección presentamos los principales resultados obtenidos sobre el conocimiento, percepciones y conductas frente a infecciones de transmisión sexual en los estudiantes de la UPS. Como primer punto tenemos los datos sociodemográficos, que esto, las características de la población es de 42.9% de los participantes tiene entre 21 y 25 años, mientras que el 37.5% corresponde al grupo de 15 a 20 años. Respecto al sexo, predominó el masculino con un 60.7% frente a la mujer, que es de 39.3%.
Además, el 82.1 de los estudiantes son solteros y el 17.9 pertenece a otro estado civil. En el segundo, vamos con el inicio de vida sexual. Con la relación a la vida sexual, el 80.4 de los 80.4% de los estudiantes manifiestan haber iniciado su vida sexual activa. Este resultado indica que la mayor parte de la población está potencialmente expuesta a adquirir infecciones de transmisión sexual, por lo que resulta fundamental fortalecer las estrategias de prevención. Tenemos el nivel de conocimiento teórico, que respecto al conocimiento sobre la ITS, las infecciones más reconocidas a través de esta encuesta fue el VIH, SIDA, que es identificada por el 80.4% de los participantes. Lo que sigue es la gonorrea con un 55.4%, el herpes genital con un 51.8% y la sífilis con 46.4%. Además, el 85.7% usan como un método para prevenir la ITS durante las relaciones sexuales. El 69.6% identifica correctamente el uso del preservativo como medida de prevención. Sin embargo, el 23.2% conoce que el virus de papiloma humano puede prevenir mediante la vacuna, la vacuna se aplica a los 9 años de edad. Y asimismo, el porcentaje sabe que la ITS puede presentarse sin síntomas. Estos resultados muestran que aún existen varios vacíos importantes en el conocimiento de los estudiantes. Tenemos la percepción de riesgos que en cuanto a esto, el 48.2% considera que no se encuentra en riesgo adquirido de la ITS. El 50% no recibe estas infecciones que puedan afectar gravemente para su salud productiva, pero el 45.5% solamente acude a controles médicos cuando presenta cualquier síntoma. Estos resultados nos indican que tienen una baja percepción de riesgo, lo que puede influir negativamente en la adopción de conductas preventivas. Con esto podemos tener en cuenta que aunque los estudiantes poseen conocimientos básicos sobre la ITS, todavía existen deficiencias importantes en tomas de relaciones con la prevención, la vacuna y la percepción de riesgos, lo que evidencia la necesidad para fortalecer la educación para la salud sexual. Tenemos lo que es la discusión de resultados. Bueno, en la discusión de resultados, eh, el significativo del hallazgo obtenido de la relación entre la literatura científica y el modelo de promoción de Nola Pender. El 83.9% de los estudiantes ha recibido información sobre la ITS mediante clases o talleres que ha habido en la universidad. Sin embargo, esto no significa que esta información se traduzca en conductas preventivas, ya que persisten vacíos y riesgos en el autocuidado. Eh, Tenemos como el modelo de Nola Pender, de acuerdo al modelo, el conocimiento por sí solo no garantiza cambios de comportamiento. Esto se evidencia porque aunque el 80.4% de los estudiantes ya inició su vida sexual, aparte de la importancia, aunque no adopten prácticas preventivas de forma constante. Tenemos la prevención de vulnerabilidad, que otro hallazgo importante es que los estudiantes subestiman su vulnerabilidad frente a infecciones de transmisión sexual. Esto demuestra una diferencia entre riesgo real y la percepción personal, lo que puede aumentar la posibilidad de adquirir una infección. Tenemos los controles preventivos, que el 44.6% de los participantes manifestó una actitud poco favorable hacia la realización de controles preventivos. Esto identifica la necesidad de fortalecer la promoción de salud y fomentar el acceso oportuno a los servicios sanitarios. Tenemos lo que es los factores socioculturales, que también se identificó como factor
como unos tabúes, la desinformación, las creencias culturales, pueden incluir una decisión relacionadas con la vida sexual, dificultado, o sea, esto dificulta para prevenir enfermedades sobre la ITS. Ya, continuamos con conclusiones preliminares. Tenemos que la síntesis de la relevancia del proyecto se identificaron como fortalezas y vacíos en el conocimiento sobre las ITS en estudiantes universitarios, mediante intervenciones educativas, los cuales fortalecieron los conocimientos sobre la prevención y el autocuidado. Además, se evidenció la necesidad de promover una educación sexual continua y basada en evidencia. Además, tenemos que el aporte del estudio al campo disciplinar se reafirma el rol de enfermería con la promoción de la salud y la prevención de las ITS, demostrando así la efectividad de las intervenciones educativas en el ámbito universitario, donde se proporciona la evidencia para el diseño de futuros programas de educación sexual y promoción de la salud. Conclusiones. Los estudiantes presentan conocimientos generales sobre las ITS, pero presentan vacíos importantes en temas como transmisión, VPH, infecciones asintomáticas y complicaciones. La intervención educativa mejoró los conocimientos y fue valorada positivamente por los participantes, y además el conocimiento no siempre se traduce en una adecuada percepción del riesgo ni en conductas preventivas. Y es necesario fortalecer la educación sexual de forma continua, abordando conocimientos y actitudes, dando así habilidades para el autocuidado. Recomendaciones. Se implementará programas periódicos de la educación sexual en la Universidad Politécnica Salesiana, utilizando estrategias educativas participativas como talleres, infogramas, videos y demostraciones, para promover el uso correcto del preservativo, la vacunación contra el VPH y los controles preventivos, así fortaleciendo la comunicación entre la universidad, estudiantes y familias para disminuir los tabúes, desarrollando futuras investigaciones sobre la percepción del riesgo y las necesidades de diferentes grupos de los estudiantes. Mensaje final. La educación sexual continúa la educación sexual continua, participativa y basada en evidencia es una herramienta fundamental para fortalecer el autocuidado, prevenir las infecciones de transmisión sexual y promover una sexualidad responsable en la población universitaria.